Estamos en este nuevo episodio con Paula Sibilia. ¿Cómo surgió tu interés en la antropología? Bueno, eso fue hace mucho tiempo y yo estudié en la universidad, carrera de grado, estudié dos, comunicación y antropología, acá en la Universidad de Buenos Aires. Y después siempre me dediqué a la comunicación, de hecho doy clases en la Facultad de Comunicación y mis libros son todos sobre, en general, todos tienen en común el interés por las tecnologías digitales, sobre todo de comunicación e información. Pero la antropología para mí fue muy importante, siempre lo sigue siendo, ¿no? Desde el principio. Yo diría que lo que yo hago es antropología de la comunicación, o sea, tengo un interés antropológico en las tecnologías en cómo usamos las tecnologías de comunicación. Una mirada antropológica. La mirada antropológica yo la entiendo no exactamente como si fuera una etnografía, no es exactamente eso, sino una mirada como de extrañamiento con respecto a nuestra cotidianeidad, ¿no? A las cosas que hacemos tal vez sin pensarlas o que nos familiarizamos mucho como si fueran naturales y que no lo son. Entonces la mirada antropológica siempre es interesante para eso, ¿no? Para producir un extrañamiento con respecto a nuestras costumbres, valores y creencias. Y bueno, en tu obra La intimidad como espectáculo hablabas que la privacidad no existía antes, que fue un invento de la burguesía, que en el siglo XVIII y XIX se empezó a desarrollar este concepto. Sí, por lo menos como todavía solemos pensar, el concepto de intimidad tiene una marca fuertemente burguesa, ¿no? Moderna, en el sentido que los modos de vida burgueses son los que predominaron, le dieron un tono, ¿no? A la era moderna. Y con eso me refiero a que la división entre un espacio público y una esfera privada, como dos espacios mutuamente excluyentes y complementarios, que uno se definía por lo que el otro no era, ¿no? Lo que era público no era privado, lo que era privado no era público, y cada uno de esos espacios con sus propias reglas, protocolos, lo que se puede, no se puede hacer, lo que se debe, no se puede, o no se debe hacer en cada uno de esos espacios, era muy importante, ¿no? Divisiones bastante rígidas, pero al mismo tiempo complementarias, en el sentido de que había que saber pasar de una a otra, ¿no? Abrir las puertas y cerrarlas, las ventanas, las persianas, cuando fuera necesario. Entonces, esa manera de vivir, esa dinámica, ¿no? Que respetaba mucho esos dos tipos de espacios en los cuales se podían hacer determinadas cosas y no otras, fue muy importante para esas personas, ¿no? que vivieron sobre todo en el siglo XIX y buena parte del XX, ¿no? Que fue el momento de auge de lo que llamamos la sociedad moderna, que es esta sociedad irradiada por las metrópolis europeas, ¿no? Con todo ese impulso modernizador, industrializador, mecanizador de la vida. Y colonizador también, que se expandió a buena parte del resto del mundo. Entonces, la intimidad pertenecía al espacio privado, ¿no? Y era lo que podríamos llamar el núcleo más secreto, incluso más íntimo de ese espacio privado. O sea que básicamente no se podía ni se debía mostrar ante las miradas ajenas. Y eso involucraba toda una serie de factores, desde sentimientos, emociones, pensamientos, hasta, bueno, cosas muy triviales, vergonzosas, ¿no? Que por eso no se debían mostrar a los demás, o demasiado valiosas para que los otros tuvieran acceso. Todo eso se consideraba íntimo y que por lo tanto debía permanecer protegido de la mirada ajena. Entonces eso fue así de modo hegemónico, ¿no? Durante la era moderna, siglo XIX y XX, pero en las últimas décadas del siglo XX eso empezó a transformarse, a cuestionarse, ¿no? Y ya a hacerse más permeables las paredes y los pudores que separaban ambos espacios. Y ya hacia el siglo XXI, cuando nos equipamos con tecnologías digitales de comunicación e información, los celulares, las redes sociales, Internet, esa dinámica ha sido sacudida, ¿no? Entonces ya no es tan fácil delimitar qué es íntimo, qué es privado, qué es público. Hay todo el tiempo filtraciones y invasiones y evasiones, ¿no? De la privacidad. Sí, esto es muy interesante porque es como que pasó a existir en el siglo XVIII y XIX y ahora es como que de vuelta por las redes sociales es como lo que era privado, ahora pasa a ser público. Y hasta está, bueno, el espacio privado también hablabas de que era facilitado, no sé, la creación de obras o porque estás como en un espacio protegido que podías desarrollar estas actividades. Claro, eso tiene mucho que ver con eso, con los modos de vida de burgueses, ¿no? De esa época, y en ese sentido yo me refiero mucho a un clásico de la literatura, que es el libro de Virginia Woolf, Un cuarto propio, ¿no? Una habitación propia, que básicamente lo que decía es bueno, un libro súper importante,
un clásico incluso del feminismo se considera. Ella, a principios del siglo XX, ya avanzado el siglo XX, incluso en los años 20, 30 del siglo pasado, se quejaba, ¿no?, de que las mujeres, incluso mujeres como ella, que eran privilegiadas, ¿no?, viviendo en el corazón del Imperio Británico y en una clase alta, culta, etcétera, pero aún así era difícil tener acceso al cuarto propio, a las paredes de la intimidad, de la privacidad, por ejemplo, a tener una biblioteca y la posibilidad del tiempo para estar de esa manera, ¿no? Aislarse de los demás, del ruido de los niños, de hacer la comida, de esas cosas, sí, que era lo que las mujeres se supone que debían hacer de modo exclusivo, ¿no? Y mientras los varones tenían ese privilegio, ¿no?, de tener el cuarto propio para producir, por ejemplo, el caso de ella de la literatura, para producir novelas o ensayos, pero también podríamos pensar lo mismo en otras artes, ¿no?, pinturas o lo que fuera, y más allá de las artes, manifestaciones públicas relevantes, como bueno, la gente que trabaja, los políticos, por ejemplo, ¿no?, estadistas y demás, que tenían esa posibilidad de crear en el espacio privado, con la introspección, conocerse a sí mismo, pensar sobre el mundo, leer, y a partir de eso hacer su propio aporte, ¿no? Eso estaba evidentemente no disponible para todo el mundo, ¿no? Y entre ellas las mujeres, ¿no? Eran algunos que no tenían acceso a eso y por eso no tenían el derecho a ser plenos sujetos, digamos así, ¿no? Sí, ahora también con todo el tema de las redes, bueno, los momentos de desconexión hay menos y de soledad también. ¿Cuáles considerás que son los riesgos de no tener estos momentos? Sí, estamos como muy aturdidos, ¿no? Parece que todos los espacios y los tiempos están llenos, ¿no?, cargados de información, incluso demasiado, porque demasiado, digo, más allá de la que podemos consumir, ¿no?, lo que podemos procesar. Entonces hay una especie de saturación. En ese sentido, bueno, tiene que ver evidentemente con lo que nos ofrecen las tecnologías de comunicación e información. Me refiero no solamente a las redes sociales, sino toda la oferta de consumos online, ¿no?, desde el streaming de películas, todas las conferencias que podemos ver en, no sé, YouTube, o todos los libros que podemos descargar, PDFs y demás, o todo las músicas, las canciones, en fin, las películas. Hay como y bueno, la vida de los demás, ¿no?, consumir la vida de los demás, o incluso los Tinders y ese tipo de aplicativos de relaciones. Hay una oferta ilimitada, ¿no?, demasiado. Y por otro lado, un incentivo, al mismo tiempo, ¿no?, un incentivo, un estímulo a consumir todo lo que podemos, ¿no?, o más todavía, todo lo que queremos, todo lo que quisiéramos. Y bueno, no podemos porque tenemos límites, ¿no?, espaciotemporales, físicos, humanos. Entonces tenemos esas estrategias como la multitarea, ¿no?, hacer varias cosas al mismo tiempo, escuchar un podcast mientras lavamos los platos, acelerar los audios para poder escuchar más y más y más. Pero aún así no logramos hacer todo lo que supuestamente queremos o deberíamos, y como dice el título de mi último libro, nos merecemos, ¿no? Yo me lo merezco, en el sentido de que supuestamente, ¿no?, hay un yo que se pone en primer plano y que debería poder hacer todo lo que quiere, que eso es algo relativamente nuevo, ¿no?, que viene junto con esas transformaciones. Sí, también lo que pasa con estas redes que comentabas es que o sea, el único objetivo es que pases el mayor tiempo posible. No que también no te hagan, eso va aparte. La idea es que estés ahí. Bueno, ese es el famoso modelo de negocios, ¿no?, de las redes sociales, que justamente como se basan en publicidad, ¿no?, y en la capacidad de mantenernos enganchados la mayor cantidad de tiempo posible. Y por eso también todo el tiempo se actualizan los mecanismos, ¿no?, las herramientas que nos llevan a no poder despegarnos, ¿no? Son adictivas, digamos así, ¿no? No sé si técnicamente la palabra es adecuada, la podemos poner entre comillas quizás, pero hay algo ahí que tiene que ver con ese estímulo permanente, un estímulo constante que está muy relacionado con el consumismo, ¿no?, con estar consumiendo todo el tiempo, ¿no? Y definirnos a nosotros también cada vez más como consumidores, más que como, por ejemplo, ciudadanos, como serían los protagonistas de la era moderna, ¿no? Sí, además nombraste Tinder, eso más superficial no puede ser, porque es como me atrae o no físicamente, no es como vas a un lugar y conoces a una persona, porque hay otras cosas en juego, cómo habla, cómo se comunica, cómo se expresa. Es que ni siquiera es físicamente, es la foto, ¿no? Por eso, sí. Porque lo que decís también no deja de ser físico cuando ves a alguien en vivo, pero la foto es más estático, si se quiere. No es bien, yo creo que tiene mucho que ver con el modelo publicitario, ¿no?, y con nuestro aprendizaje
a lo largo de las últimas décadas de cómo funciona la sociedad del espectáculo, los medios audiovisuales y en concreto el género publicitario, ¿no? Aprendimos no solamente a consumir publicidad, sino a nosotros mismos transformarnos en el objeto en venta, ¿no? Y a los demás también, en el objeto a consumir, ¿no? ¿Y esta pérdida de privacidad es compatible con la tecnología o no? ¿Cómo lo ves a futuro eso? ¿Cómo si es compatible? ¿En qué sentido? O sea, a nivel macro, que se va perdiendo la privacidad por cómo se usan las tecnologías. Sí, bueno, hay varios elementos de lo que se considera privado, ¿no? Porque también podemos pensar, dentro de lo privado están, no sé, las cuentas bancarias, ¿no? Datos de ese tipo. Yo me dediqué más a estudiar, sobre todo en mi libro La intimidad como espectáculo, esos aspectos de la privacidad que se consideraban la intimidad, en el sentido de, como decía antes, ¿no? Sentimientos, sensaciones, emociones, pensamientos, actividades, objetos que se consideraban o demasiado triviales o demasiado valiosos para ser compartidos públicamente. Y eso era importantísimo para la subjetividad hegemónica del siglo XIX y XX moderna, porque si pensamos, por ejemplo, la sexualidad, la desnudez, los afectos más profundos, incluso los sufrimientos tipo los duelos, los lutos, ¿no? Ese tipo de aspectos de la vida que no se compartían con cualquiera, ¿no? Y que se consideraban justamente que tenían que estar protegidos de los demás. En ese sentido, yo creo que sí, por lo menos no sé qué va a pasar en el futuro, pero por cómo se va desarrollando hasta ahora en los últimos tiempos, eso se intensificó, ¿no? Cada vez más esa protección de ese tipo de esos aspectos de la vida está más tenue y no solamente se considera que ya eso se puede mostrar cuanto antes no se podía o no se debía, sino que ahora se considera que se debería mostrar. O sea, hay como una especie de ideal de transparencia, ¿no? De que toda tu vida tendría que ser Instagram, todo en nuestras vidas tendría que ser instagrameable. Habría que estetizarlo de alguna manera para que se pueda mostrar y que se debería mostrar. Lo cual es también muy demandante, ¿no? Porque la privacidad, la intimidad por lo menos dejaba ciertos espacios de sosiego, digamos así, ¿no? Sí. Que ahora no los hay, ¿no? En ese sentido, fenómenos como el bullying, por ejemplo, ¿no? El cancelamiento, ese tipo de, hiperexposición online serían consecuencia de eso, ¿no? De mostrar demasiado o mostrar lo que no se debería mostrar y entonces viralizar y caer en humillaciones colectivas, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, también de los cambios de poder respecto a los medios de comunicación, porque antes tenían mucho más peso y ahora no tanto, y por ahí alguien le cree a alguien que dice algo en TikTok y dice algo que no tiene ningún sentido lógico, y después la gente anda repitiendo eso y no tiene ninguna veracidad. Las famosas fake news, ¿no? Las noticias, fake news, noticias falsas, no sé. La posverdad, ¿no? También se usa esa expresión. Eso también es algo que yo trabajo bastante en mi último libro, Yo me lo merezco, porque es como lo que yo llamo un nuevo suelo moral, ¿no? O sea, se ha transformado. Esto no es tan reciente, vienen gestándose estas transformaciones, no es algo causado por las tecnologías digitales, no es causado por las redes sociales. Las redes sociales lo reforzaron, evidentemente, pero las mismas redes sociales o Internet, los celulares, son fruto de una transformación anterior, ¿no? Más profunda, más densa, que se viene dando a todo nivel, ¿no? Con factores socioculturales, políticos y económicos que vienen cambiando por lo menos desde la década de 60 y 70, ¿no? Que hay un momento fuerte de cambio, pero quizás podemos también rastrear indicios anteriores, ¿no? Hay una crítica a los modos de vida modernos que viene dándose hace mucho tiempo. Entonces, esta transformación del suelo moral que se termina quizás de fraguar ahora con indicios muy claros, ¿no? De que los valores cambiaron, que el suelo sobre el cual se edificaron las instituciones modernas, los valores modernos, se fragilizó y esas instituciones están en crisis, los valores ya no son los mismos, quedan anticuados, muchos valores, muchos modos de vida que antes se consideraban incluso así, obligatorios, ¿no? o consensuales, mayoritarios, cada vez son más criticados y se inauguran otras maneras de vivir y otros valores posibles. Y el tema de la posverdad y lo falso, esto de que se dice cualquier cosa y cualquier cosa pasa a tener una veracidad
de la cual carece si le aplicamos los criterios modernos para diferenciar verdad de mentira, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con que se fragilizó la confianza que solía haber en las instituciones modernas, entre ellas, como vos nombraste, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales, la prensa, ¿no? Lo que se llamaba la prensa, que hasta ya la palabra es anticuada, ¿no? Porque se refiere justamente a esa máquina de hacer diarios. Pero los medios de comunicación tradicionales, ahí podemos incluir también a la televisión, como los noticieros nacionales, ¿no? Que todo el mundo veía el mismo noticiero, y había como una realidad social compartida, ¿no? O los diarios que publicaban lo que se consideraba importante. Claro que había un recorte, evidentemente, y había una hipocresía, que es lo que yo llamo, ¿no? En ese suelo moral moderno, que era hipócrita en buena medida, ¿no? Como la moral burguesa, que tiene esta carga de hipocresía. Tiene también que ver con la división entre espacio público y privado, ¿no? O sea, en privado se podían hacer ciertas cosas que no se decían en público. Sin embargo, con esta transformación que viene ocurriendo ahora, que es muy compleja, ¿no? Que tiene varios, y que es probablemente más compleja que el suelo moral contemporáneo, es más complejo que el moderno, probablemente en sí, pero además es complejo, nos cuesta entenderlo porque es más reciente y porque es nuestro, ¿no? Entonces estamos todavía viviendo esa transformación y nos cuesta entender de qué se trata. Entonces decís, bueno, cualquier cosa que no tiene ningún asidero se divulga en las redes sociales y pasa a crear mundo, a fundar, a tener consecuencias, incluso elecciones se ganan así con publicidades, ¿no? Que tiene mucho que ver con el género publicitario, las fake news también, porque la publicidad es una forma de mentir también, ¿no? Pero es una mentira que está tolerada en la definición del género, o sea, se puede mentir un poco, no demasiado, porque si no es propaganda engañosa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ese límite es difuso, ¿no? Porque se sabe que es una publicidad y que un poco miente, pero no puede mentir demasiado. Bueno, la posverdad y las fake news tienen un parentesco con lo publicitario. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? A que lo que importa no es si dice la verdad, en el sentido que está basada en evidencias, o que es científica, por ejemplo, o que está chequeada, como hacían los medios de comunicación tradicionales, sino que su efectividad se basa en que sea capaz de vender. O sea, si la gente la compra, incluso entre comillas, ¿no? Si la viraliza, si yo recibo una noticia falsa y me la creo o no, pero me gusta porque confirma mis prejuicios o mis certezas o lo que yo pienso que está bien o está mal, entonces la distribuyo, ¿no? La comparto y contribuyo a que se genere esa bola de nieve. Bueno, la fake news y la posverdad se interesan por eso, o sea, quieren reproducirse y venderse, más allá de que sean verdaderos o falsos, o sea, no importa que sea verídico. Entonces eso se horadó la confianza que solía haber en esas instituciones modernas como la prensa, la universidad, la escuela, los intelectuales, ¿no? Y se pasa a creer más, por ejemplo, en este tipo de agentes de la posverdad, de la fake news, como son los influencers, por ejemplo, los mismos algoritmos, la cantidad de likes, la cantidad de visualizaciones. Eso hace que tenga un peso de verdad entre todas las comillas del mundo, ¿no? Aunque no sea verídico. Le pusieron muchos me gusta. Claro, que no sea verídico, pero lo vio mucha gente está de acuerdo. Y entonces sería posverdad, ¿no? O sea, por eso esa palabreja, ¿no? Sí, además ahí hay algo muy interesante que se puede asociar, por ejemplo, YouTube. Ves algo que es una noticia falsa y ¿qué pasa? Te recomienda más cosas relacionadas. También pasa con la política. Te recomienda un partido, como ve que mirás, te empieza a recomendar solo eso. O una conspiración. Y por ahí hay una persona que se está creyendo todos los cuentos y las fuentes son... anda a saber. Claro, y forma parte de eso justamente un increyendo, ¿no? O sea, no es que te muestra cosas parecidas, te muestra cosas parecidas, pero cada vez más intensas, Sí. ¿no? O sea, cada vez más fuertes, cada vez más radicales, digamos así, ¿no? Y esto contribuye también a una cierta tendencia a los fanatismos, ¿no? A las radicalizaciones, que mucha gente que estudia estos fenómenos más contemporáneos los asocia incluso a fenómenos sectarios, o sea, cómo se manejan las sectas, por ejemplo. Te convences porque hay un grupo de gente que está en tu burbuja y cree las mismas cosas, y que están absolutamente cerradas
a dialogar con los que están en las otras burbujas y simplemente se dan manija, como se decía antiguamente, no sé si se sigue usando ese vocabulario, y se convencen de que eso es la verdad, eso es la realidad, y justamente como no lo es, para convencerse tienen que ser estimulados entre ellos, y hay como esta fuerza que tiene también el sentirse perteneciendo a un grupo, ¿no? Y teniendo una causa. Entonces hay todo este riesgo también, que lo estamos viendo, ¿no? de fanatismos, ¿no? Sí, o sea, esto también cambia totalmente las dinámicas de estos grupos. Y bueno, justamente que estas redes no les importa si los mete más en el nicho esto o no, les da igual. Sí, en el sentido son inmorales, ¿no? O sea, de ahí también el subtítulo de mi libro, que es de las viejas hipocresías a los nuevos cinismos, porque la palabra que uso, ¿no? Y trato de justificar en el libro, porque sería que hay una especie de moralidad contemporánea o inmoralidad, si querés, ¿no? Si pensamos que la moralidad moderna se resquebraja, ¿no? Y da pie a otros valores y a otras maneras de vivir. Creo que hay algo de cínico justamente en estas maneras de propagar fanatismos o conseguir que la gente se quede enganchada y siga consumiendo lo que vos tenés para vender, ¿no? Sí, y otra cosa que noto que pasa con las personas estas que ya se meten en el fanatismo, si opinás distinto, se sienten atacadas ellas, ¿no? Como la idea, el abstracto de determinada idea. Sí, claro, porque el criterio de veracidad, entre comillas, pasa a ser yo, justamente. O sea, si yo lo creo, si está de acuerdo con mis valores, con mi visión del mundo, entonces es verdad. O sea, es ilógico para los parámetros racionales, iluministas y, ¿no? de la modernidad, es ilógico, evidentemente, no es científico. Pero hay una argumentación que va en ese sentido. O sea, el criterio pasa a ser yo, porque hay este yo muy impetuoso, ¿no? Este yo que está en primer lugar, que tiene que ver con la transformación de nuestros valores, sobre todo a partir de los años 60 y 70, de poner en primer plano la autorrealización, ¿no? El tema de la autoestima, por ejemplo, o sea, no, esa necesidad de reprimirse que estaba muy en primer plano, muy fuerte en la era moderna. Había que reprimir las pulsiones individuales en nombre de lo colectivo, del bien común. No se podía hacer cualquier cosa lo que uno quería, sino que había que priorizar valores trascendentes, ¿no? Ya sea justamente el bien común, la civilización, la familia, en fin, cosas que eran más importantes que yo. Casi todo era más importante que yo, yo en el sentido del individuo, ¿no? Entonces, por más que cada uno quisiera realizarse, porque claro que la era moderna también tiene como protagonista a los individuos, ¿no? Y este relato de que es importante construirse a uno mismo, ¿no? Tiene todo que ver con transformaciones que ocurrieron por lo menos del siglo XVIII para acá. Sin embargo, había mucho límite todavía a lo que se podía hacer. Sí. Mucho límite moral, ¿no? Mucho límite también legal. Todo eso se fue aflojando, ¿no? Cada vez es más difícil ponernos límites a nosotros mismos y ponerle límites a los demás. Hay algo incluso más ilegítimo, ¿no? de limitar, incluso podemos pensar lo que pasa en las escuelas o al interior de las familias, o tengo que poner límites a mis hijos o no, cómo hago, le digo que no a los alumnos que quieren hacer determinada cosa, ¿por qué? ¿Cuál es el derecho de decirle que no? Que imponer reglas que no les gustan, ¿no? O sea, toda esa discusión que es tan actual y que expresa dudas bastante colectivas, bastante compartidas, sobre qué está bien y qué está mal, qué se debería permitir y qué no. Yo creo que no se trata solamente de lo que se convencionó llamar polarización, como que habría dos grupos extremos, que también, pero me parece que hay como una especie de implosión de los valores. O sea, es muy difícil ponerse de acuerdo con cualquiera. O sea, es muy difícil obtener consensos, incluso con uno mismo. Sí. Muchas veces no sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que deberíamos hacer, lo que se debería hacer. Claro, es que eso también es muy interesante, porque la realidad es mucho más compleja de lo que podamos comprender y siempre hay varios factores y muchas veces las dos partes en cierta medida tienen razón o no en determinadas cosas. Bueno, pero eso es muy difícil de admitir hoy en día, que el otro pueda llegar a tener razón si no está de acuerdo conmigo, ¿no? Eso es muy, muy difícil hoy en día. Y también hablas justamente de que las tecnologías
no son neutras, sino que están cargadas de determinados valores ya por cómo fueron creadas. Claro. Sí, eso es un concepto bastante básico de cierta filosofía de la técnica que trata de desmentir algo que está como muy asentado en el sentido común, que es que esta idea de que las tecnologías son neutras, como son herramientas, Sí. meras herramientas que se podrían usar para bien o para mal o para hacer cualquier cosa, depende de cómo se las use, pueden ser buenas o malas. Esta corriente, ¿no?, a la cual yo adhiero, de pensamiento, dice que no es exactamente así, ¿no? Que las tecnologías ya vienen cargadas con ciertos valores, ciertas ideas, ciertas propuestas de uso. Y esas propuestas de uso son frutos de una época, porque las tecnologías son inventadas en determinados momentos históricos. Entonces son inventadas para hacer determinada cosa. Puede ser que se las use por otra cosa. Sí. Obviamente hay una cierta apertura, pero limitada, ¿no? O sea, no es casual que la mayoría de nosotros usemos los celulares para hacer lo mismo, ¿no? Porque fueron inventados para hacer eso. Y no es casual que la mayoría de nosotros tengamos el mismo problema de que no podemos dejar de usarlos o que nos cuesta ponerle límites, porque es un tipo de tecnología que ya viene con esa marca de época, que es esta falta de límites. Las redes funcionan todo el tiempo, por ejemplo, no paran mientras dormimos, no se detienen, de noche y de día, no hay diferencia entre noche y día, no hay diferencia entre días de horario de trabajo y horario de no trabajo, como solía pasar en la era moderna, no había fines de semana, días de trabajo. Ahora no hay más diferencia, estamos todo el tiempo siendo estimulados por el mismo tipo de estímulos y dirigidos a lo que te puede llegar a interesar, ¿no? Que ese es el tema del algoritmo, el famoso algoritmo. Sí, pero también es interesante porque en contrapartida, si lo usás como herramienta, la tecnología, no las redes, sino la tecnología en sí, tenés acceso a la información de una forma también mucho más rápida que en otra época hubiera sido completamente inviable, ¿no? Claro, obvio, sí, sí, sí. Entonces como que se va transformando también en base a eso. O sea, si una persona es abierta a seguir aprendiendo cosas y no es consumida por estas redes, pero es como complejo, es un fenómeno El tema ultra es que, complejo. claro que hay un acceso a muchísima información, pero justamente esa es una de las características. Es tanta y es tan diversa y no para nunca. No es como pasaba con los diarios y con la televisión. Incluso había un momento que eran pocos canales y había un momento que dejaba de emitir. Y todo el mundo veía más o menos las mismas cosas, la misma serie que pasaba a las 9 de la noche, que todo el mundo veía lo mismo. Y el noticiero también, que todo el mundo, etcétera, ¿no? Y el diario, que aunque fuera grande, tenía un límite y salía solamente por la mañana. Y entonces, para las noticias que sucedían por la tarde o por la noche, salían en el diario del día siguiente, ¿no? O incluso las que sucedían por la mañana. Y no todas, había cosas que se consideraban noticias y otras no. Ahora tenemos tantos canales de información que incluso pueden ser absolutamente contradictorios entre sí, que no crean una realidad social compartida, ¿no? Es posible estar en la burbuja del terraplanismo, Sí. o sea, la Tierra es plana y la Tierra es plana y la Tierra es plana, y otros están en las, entre comillas, burbujas de que la Tierra no es plana, ¿no? Y eso es un peligro porque justamente se tiende a considerar, de nuevo volviendo a la cuestión de la posverdad, ¿no?, y las noticias falsas, se tiende a considerar en este nuevo suelo moral que todo vale lo mismo, que cualquier cosa tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, que la Tierra es plana tiene el mismo valor que la Tierra no es plana. Y eso evidentemente no es así. Hay criterios que deberían poder seguir siendo aplicados, pero hay una especie de relativización de que todo vale lo mismo y peor, si es mi opinión, vale más porque es mía. Sí. Porque el criterio es yo, justamente. Sí, también en uno de los libros hablabas que hace 4 o 5 décadas lo que está pasando ahora parecería ciencia ficción. Entonces, sí, no en sé, algunos casos hace 3 años, ¿no? Sí, también. Hace 3 años. No, sí, las inteligencias artificiales, todo avanza muy Exacto. rápido. Entonces, también cómo va a transformar o no esto a la sociedad no se puede prever porque es como algo muy reciente que está encima avanzando muy rápido. No, ya nos cuesta entender el presente, ¿no? Estar más o menos al tanto de lo que está pasando en el presente, que prever el futuro es absolutamente imposible. Pues Sí. siempre lo fue, ¿no? Pero ahora más porque las cosas se mueven demasiado rápido, ¿no? Sí, después, no sé, por ejemplo, Neuralink quieren conectar el cerebro a máquinas y poder controlarlas, o poder entrar hasta internet sin usar una computadora. Si esto realmente se puede llevar a cabo, la transformación
cultural sería enorme. ¿En qué sentido? Bueno, ¿Qué se pasaría? está avanzando en esa dirección, Sí. o sea, no es que si esto se puede, Bueno, evidentemente, están en ya se esa puede, vía, quizás sí. todavía es muy caro, todavía es medio tosco y tal, pero se está yendo en esa vía. Y también por el lado de la inteligencia artificial, que se popularizó, ¿no?, hace un par de años con el tema del ChatGPT y tal, bueno, ya obviamente venía de antes, pero hizo una especie de eclosión hace poco tiempo y desde entonces hasta ahora aparecieron muchísimas otras aplicaciones, la posibilidad de, no sé, hacer películas Sí. en 5 minutos con una orden dada por texto. Sí, hace un año criticaban que por ahí se veían raros los dedos, no sé qué, mirás ahora y están perfectas las manos, tipo, es muy Avanza muy loco, sí. rápido, sí, sí, sí. ¿Y cómo ves entonces que influyen estas redes a la polarización? O sea, la falta de diálogo también repercute a que se dé esta polarización o estas ideas tan afirmadas de mayor medida. Sí, hay esta cuestión de que el problema del otro, ¿no? O sea, como ese yo está tan hipertrofiado, tan autoafirmado, como un yo narcísico, podríamos decir, recurriendo también a esa idea prestada del psicoanálisis, pero ese yo hipertrofiado, ese yo que está en primer lugar y que siente que se le dice que podría hacer todo lo que quiere, que está todo el tiempo siendo incentivado para querer más y más y que cree que merece todo lo que quiere, no da lugar al otro, porque el otro también es un yo que supuestamente debería tener el derecho también de querer todo y es muy difícil convivir en una sociedad con ese tipo de subjetividades en las Sí. cuales estos yos hipertrofiados, yo lo llamo una fuerza centrífuga, ¿no? O sea, como la era moderna tenía mecanismos represivos, ¿sí?, para aglutinar a la sociedad. Tipo, bueno, vos tenés derechos, evidentemente cada ciudadano tenía derechos, pero sobre todo tenía deberes. Y esos derechos estaban limitados por los derechos de los demás y por la ley. Había una represión interna, había que reprimir las pulsiones agresivas y sexuales, por ejemplo, ¿no? El salvaje dentro del civilizado. Y también exteriores, con instituciones como la justicia, la policía, en fin, las diversas instituciones sociales que se ocupaban de poner límites y hacer cumplir la ley. Entonces, represión interna, represión externa. Había entonces una fuerza centrípeta que aglutinaba a la sociedad y hacía que funcionara. Claro que produciendo mucho sufrimiento, malestar, etc. Y siendo injusta, porque no todos eran reprimidos de la misma manera, pero de alguna manera funcionaba. En cambio, en una sociedad como la nuestra, que incentiva que cada uno haga lo que quiera, que le da una cierta legitimidad a ese yo cada vez más hipertrofiado y sin límites, ¿no?, ilimitado, que si no está de acuerdo con una ley o si no le gusta, podría no cumplirla, por ejemplo, ¿no?, como cada vez circulan más discursos en ese sentido, es mucho más difícil hacerla funcionar, ¿no? Entonces, y dialogar con el otro, dejarle al otro que sea también un yo igualmente hipertrofiado como yo soy. Entonces ahí hay una dificultad no solamente de dialogar, sino de establecer consensos mínimos para poder vivir en sociedad, ¿no? Cada vez hay más, parece, violencia en ese sentido, ¿no? De el yo me molesta, es tóxico, hay que eliminarlo, básicamente, ¿no? O sea, en distintos niveles de exageración, pero hay una intolerancia, ¿no?, con respecto al otro y a la diversidad y a que opine distinto de lo que opino yo y que viva de una manera también distinta como vivo yo, ¿no? Claro, como que todos tienen la verdad absoluta y el que piensa distinto es como que ahí hay conflictos porque es como, ¿cómo va a decir esto? Es delirante y en realidad es porque no se está tan abierto al diálogo por cómo se están dando los procesos. Algo de eso hay, yo creo, lamentablemente. Habrá que ver cómo lo resolvemos o cómo, no sé, nos tratamos de ponernos de acuerdo. Sí, hablando de estas cosas que parecen ciencia ficción, es muy loco. En China ahora hay un sistema de vigilancia masivo y hay hasta sistema de puntos. Y si cruzás el semáforo en rojo, cosas así, por ahí no tenés los servicios de salud o por ahí de transporte. Eso es loquísimo. Algo de eso leí, pero realmente ya me supe ya lo que pasa en China, no, o sea, lo leí así como noticias, pero no puedo comentarlo mucho porque
no estoy familiarizada con eso, pero me parece perfectamente verosímil, sí. ¿Hay alguna otra cosa relevante que quieras comentar? Bueno, hay muchísimas cosas Sí, sí, que pero podríamos comentar, pero básicamente creo que eso, como los cambios sucedieron muy rápidamente, están sucediendo todavía, pero no sé, en el transcurso de un par de generaciones, las maneras de vivir han cambiado enormemente, ¿no? Entonces, personas, por ejemplo, como yo, que nacimos en el siglo XX, profundo, nos educamos, ya estaba en crisis, evidentemente, la modernidad y muchas instituciones modernas estaban en crisis, post años 60 y 70. Sin embargo, todavía funcionaban, las tecnologías digitales todavía no se habían desarrollado y era todo mucho más analógico, por lo tanto, ¿no? Y las maneras de vivir eran extraordinariamente diferentes a como son ahora, ¿no? Entonces, incluso la gente que nació hace varias décadas, nos fuimos compatibilizando con las tecnologías digitales. Claro que las generaciones más jóvenes son más compatibles todavía, ¿no? Porque no tuvieron que descompatibilizarse de las herramientas anteriores, pero en todo caso es sorprendente la transformación. Tenemos que hacer un esfuerzo para acordarnos cómo era vivir sin celulares, sin redes sociales, sin internet, y incluso recordar que había grados de libertad en algunos sentidos ahora impensables, ¿no? Como por ejemplo uno salía de la calle y estaba inhallable, sí, ¿no? sí. Y Si ahora, alguien... ¿qué hacías sin teléfono? Si te olvidaste, se Claro, te apagó, sí, sí. si alguien te llamaba y tenías la suerte de tener teléfono en tu casa, que no todo el mundo tenía, después empezó a ver ¿cómo se llama? Contestador automático, que podías dejar Sí. mensaje. Pero en todo caso, bueno, tenías que volver a tu casa para escuchar los mensajes. Y la gente entendía perfectamente que podías no estar en tu casa. O que podía haber otra persona que vivía con vos y dejarle mensaje a esa persona, en fin. Y estabas en la calle, ¿no? Sí. Y no tenías compromiso en principio con responder nada. Y igual los fines de semana, igual las pausas, ¿no? Que se consideraban legítimas. Ahora no hay más esas pausas. Entonces, claro, obviamente, no estoy diciendo que no hay otras libertades que sí se hacen, posibilidades infinitas que antes eran impensables, posibilidades existenciales de hacer millones de cosas que antes no podíamos, pero es más difícil pensar lo que perdimos, ¿no? O sea, esta capacidad de concentración también, leer un libro del principio hasta el final, leer un libro varias veces, el mismo libro, eh, hacer las cosas más lentamente, ¿no? Como sin todo el tiempo tener que apurarnos o hacer la multitarea porque no tenemos tiempo para nada, ¿no? Esta falta de tiempo es una pobreza enorme de nuestro tiempo. Es paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo o sea, es consecuencia de una abundancia gigantesca, pero nos quedamos sin tiempo, ¿no? Y es algo que hace unas décadas teníamos más, por lo menos, ¿no? Sí, porque si no contestás el teléfono ya es como que si no contestás ¿Dónde 2 horas es estabas? como, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Como, Claro, sí, sí, sí. es muy loco. Y sí, a futuro son cambios tan grandes que no se puede saber. Y es curioso esto que comentás, que por ahí, mirando a pasado, como que ya no te acordás cómo era la vida antes de la tecnología. Parece imposible, Yo no pero lo ¿cómo sé, hacíamos? evidentemente, pero Sí, es tipo, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo se hacía para tener, no sé, hijos adolescentes sin celulares? ¿Cómo se hacía para irse de vacaciones y que tu familia, bueno, se acostumbrara a que, no sé, tal vez durante un mes no ibas a mandar noticias, mandabas una postal que llegaba sí, después que sí. vos? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o el Google Maps habría a cualquier lado, es como en el minuto a minuto. Y si te ibas a vivir a otro país hace unos cuantos años, Podías te pasar meses, desaparecías, sí. o si más años todavía, quizás, bueno, nunca más te Sí, comunicabas, lo cual eso no sé si es tanta libertad, pero no deja de ser la posibilidad de, por ejemplo, irte a un lugar en que nadie te conoce y que podés hacer otra vida. Eso es ahora muy difícil, la famosa isla desierta, ¿no? O sí. sea, seguro que hay wifi y que te van a encontrar, digamos así. Sí, también está esa dependencia, te quedas sin datos, hay Claro, wifi, es como que todo el sí, tiempo cierto, sí, me quedo eso. sin batería, que llevo el cargador, No que son no. solo los otros, sino uno mismo que no se aguanta, ¿no? O sea, Sí, bueno, te quedas, sí, eso, como decís, vas, no sé, a un hotel o no tenés en otro país, no tenés de acceso a internet y no sé, ¿cómo puede ser que no tengo? Estás, no sé, media hora sin internet y sí. parece que sí, se acabó el mundo. ¿Y qué posibles respuestas puedes ver a esta dependencia? Como para no ser tan dependientes o ya es algo cultural que ya se está dando así. Bueno, hay estrategias individuales, cada uno trata ahí
de arreglárselas, algunos con más éxito que otros. Pero de nuevo, yo creo que esta es una marca de este tipo de tecnologías, entonces generalmente no funcionan muy bien esas estrategias, Sí. porque la idea está hecha para ser usadas así y no obedecen a dinámicas de obligación. No es que las usamos porque hay que hacerlo, como por ejemplo la escuela, es obligatorio. En cambio, en esas tecnologías las usamos porque queremos, entre comillas también, ¿no? Sí. Porque obviamente ese querer es relativo, pero sí que queremos en el sentido de que es un uso en principio voluntario y que nadie te obliga a estar en las redes sociales o a usar celulares, pero hay este estímulo constante a usarlo y que responde a varios factores, ¿no? Porque puede ser, bueno, necesito para mi trabajo, no sé qué, vas a ver una cosa de trabajo y Sí. después te colgás viendo otras cosas. Y todo sucede allí también, ¿no? O sea, entonces es infinito, no tiene límites. Y entonces, ¿cómo se hace para controlar algo que no tiene límites? Y más cuando ese algo somos nosotros, ¿no? Porque la subjetividad, o sea, los modos de vivir se adaptan, ¿no? Se compatibilizan con esa manera de funcionar. Entonces nosotros también funcionamos sin parar, ¿no? Sí, al punto tal de que, no sé, vas a algún lado, no lo pones en las redes y es como que eso no pasó a ese nivel. Es re loco eso. Y si no lo pones también, o sea, por algo será, ¿por qué no lo pusiste? ¿No? También hay eso, ¿no? Con este ideal de transparencia, ¿no? Todo Sí. debería ser mostrable. Si no lo pusiste es porque quizás no fue mostrable, ¿no? Y hay que dar explicaciones o no sé, qué sé yo, sospechas, ¿no? Muchas gracias por haberte sumado a este episodio. Gracias a vos.